muy difícil. Jugaron un papel importantísimo las brigadas, que iban mercado por mercado, calle por calle, en aquel entonces camión por camión, tren por tren, ¿no? Tranvía que había, y donde fuera, para ir difundiendo las ideas y lo que se estaba dando. Era clandestino el andar, pararse en una calle a gritar y decir, compañeros, vamos a pelear, tal día va a haber un mitin. Ahora es muy normal, invitan al mitin y hasta en televisión, en los monopolios televisivos, les invitamos al mitin tal, ¿no? Por mucho que oposición sea, pero se les da esa oportunidad. En aquel entonces eran los brigadistas. Precisamente es parte de lo que narra aquí Elena Poniatowska, que a los mismos brigadistas los entrevista, como ellos de una forma consciente dicen aquí que no es que quisieran meterse al movimiento, sino que ellos estaban ya en el movimiento, es decir, pertenecían a la sociedad y con ello pertenecían a la condición que tenía ante el gobierno esa sociedad, y por tanto las peticiones que estaban haciendo eran suyas. Más que nada había que preguntarse, dicen los brigadistas, algunos que entrevista aquí, si o permanecían en el movimiento o salían. No que por qué entraron al movimiento, ¿no? La pregunta equivocadamente. Entonces, bueno, pues yo creo que el movimiento del 68 es algo que es digno de ser recordado. Yo creo que después de esto tuvo que el gobierno ir reconociendo, ya mencionaba yo por ejemplo el ejemplo de Luis Echeverría, donde atendiendo a lo que había sucedido, le da el premio a Elena Poniatowska. Hubo otros intentos por tratar de irse abriendo poco a poco en el mismo régimen de Luis Echeverría, después con López Portillo también vino la reforma política, vinieron ya después otros gobiernos. El gobierno oscurantista que yo le llamo Miguel de la Madrid provocó, claro, una escisión tremenda ahí en el PRI que a la postre fue provechosa. Vino el 88, todo el Frente Nacional Democrático, la imposición de Salinas, una serie de cosas. Yo creo que es el punto de partida, precisamente 68, del México democrático, ¿no? O el México abierto a la democracia, porque bueno, no hay todavía hay muchos asegúnes, ¿no? Hay muchas cuestiones que todavía están por verse, pero sí es a partir del 68 que entonces ya podemos hablar de un México que empieza a abrirse hacia un concepto de democracia. Gino. Bueno, y sí, es de todas maneras interesantísimo, porque habría que encontrar la explicación de que al mismo tiempo se hayan dado movimientos con ese mismo matiz en otros países, y que este resultado político haya venido a tronar, digamos, unos 8 o 10 años después. ¿Por qué? Porque la sociedad venía empujando un deseo de cambio, donde encontrabas que los padres eran sumamente severos con los hijos, principalmente la figura paterna. No se podían meter en la mesa pláticas de sexo, por ejemplo, no se podía hablar, es más, si se sentaban a comer, era no dirigirle la palabra al padre, o como en muchos lugares en provincia, el padre comía aparte, en un horario distinto, no se permitía. Y eso era en toda América Latina. Entonces empiezas a encontrar que hay un empuje, una ola, y lo ves con un Elvis Presley que empieza a surgir. Voy a hablar un ejemplo concreto en la música porque es muy fuerte, pero viene todo un giro en la música que dicen los padres de familia, quiten ese escándalo, eran las piezas de rock and roll, que es su ruido, que no es ritmo, que no es nada, y sin embargo era una nueva ola en una minifalda, en las melenas, el uso de mallas, el maquillaje exagerado, por ejemplo, en la mujer, o los pantalones acampanados, o los de pata de elefante, las patillas bien gruesas dejándolas. Sí. No es envidia porque no tengo pelo, pero de todas maneras. Entonces se dan estos cambios, son revoluciones pacíficas, son cambios que vienen a hacer ajustes en el tiempo. Y ese empuje va llevando a que ya en el 68, en el caso concreto de México, en esa cronología, venga y truene una manifestación ya materializada de ese cambio.
Que, claro, sí, consecuencias benéficas, sí. La mujer tiene más voz, hay más comunicación entre padres e hijos, se puede hablar más abiertamente y como lo acabas de decir, pues, se tiene una libertad hasta para anunciar por vía de televisión. Va a haber un meeting macro en el Zócalo organizado por tal partido y ahí van, se empiezan a aprovechar. ¿Cuándo íbamos a imaginar que sucediera antes? ¿No? Entonces sí tiene su empuje, pero aún así sigue sin justificarse el que se te haya tenido que llegar a esos extremos. Vamos a una pausa y a ver si nos puedes hablar de lo que dijo Gino, que es muy importante. ¿Trajo esa represión al futuro algo? ¿Ayudó a la sociedad? ¿Se abrió la sociedad? ¿Le hicieron caso al estudiante? ¿Qué pasó con el 68? O sea, nomás es para recordar y decir, acaba de tocar un punto, Gino, que es importante. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Regresemos. Y eso ya lo aquí. ¿Ahí? Sí, estamos entrevistando al maestro David Efrén Romero Sastre con el tema La noche de Tlatelolco. Te invito a leer un libro. David, algo interesante que tocó Gino, ¿y qué nos podrías decir de eso del 68? ¿Qué pasó en el futuro? ¿Qué consecuencias trajo? Bueno, sí, claro que estoy de acuerdo en lo que mencionaba Gino, todo ese tipo de factores, ¿no? Finalmente el movimiento del 68 logró culminarse o logró cohesión de los estudiantes y ya también la aceptación en la sociedad por una serie de factores, ¿no? Fue multifactorial, entre ellos el cambio que se veía en el mundo, toda esta situación que nos mencionaba inclusive Estados Unidos, el rock and roll, yo diría también en Europa, Francia, Checoslovaquia, hubo todavía algún movimiento importante estudiantil. Me agregaría yo la filosofía existencialista de Jean-Paul Sartre, que después derivó inclusive en los hippies, ¿no? Propugna esta filosofía que el ser humano debe ser el mismo sin importar ningún prejuicio. Entonces, también ese tipo de cuestiones fueron muy importantes e incidieron en las familias, ¿no? El hecho de, como mencionaba él, sentarse a la mesa, el llevar una minifalda, pues los padres no permitían, madre o padre no decían, no, ¿cómo es posible? Y la melena, pues, oye, si te di para que fueras a la peluquería, ¿por qué no has ido? Y cosas así, empezó a ver una cuestión. Yo creo que por eso este movimiento debemos de enmarcarlo como un movimiento sociopolítico. Las peticiones eran 100% políticas las que enarbolaron, pero estaba imbuido, tenía muchos factores de tipo social que jugaban un papel importante. Ahora, también, claro, que no se nos pase mencionar, como lo dice Gino, que el acontecimiento del 2 de octubre fue una represión brutal, ¿no? El ejército con tanques, con armas largas, cuando pues, los estudiantes o los manifestantes no tenían con qué protegerse. Lo vemos en el libro y en algunos otros textos que hay de 68, cuando el primer disparo, cómo empiezan a correr de manera despavorida, en una